chicos. La intención es, ahora que ya han enviado el trabajito que les había pedido, terminar de cerrar un poco el tema del hombre como ser social y las distintas concepciones que han existido en este sentido, ¿sí? O en torno a su apreciación. Como yo les había dejado en ese apunte de clase, ustedes habrán visto que, bueno, que históricamente o tradicionalmente siempre ha estado un poco la pugna entre lo que es la doctrina liberal, ¿sí? Y la doctrina del socialismo comunista. Básicamente, sí, lo que nos tiene que quedar en claro es que tanto la una como la otra forman parte de ideologías y como tales desconocen en su esencia lo que es el hombre, sí, y hacen una interpretación errónea tras los postulados que sostienen. ¿Por qué? El liberalismo, sintéticamente, sí, como ustedes habrán leído después en el libro del orden natural, en el capítulo que les presenté, el capítulo 12, exalta ante todo lo que es la libertad del hombre, pero digamos, si bien reconoce que la libertad es una característica, un atributo distintivo y único del hombre, ¿sí? En tanto ser creado, no tiene en cuenta que esta libertad, desde la herida del pecado, ¿sí? Queda corrompida y que por lo tanto hay ciertas reglas y cierta necesidad de que la libertad se someta también a las leyes divinas, ¿sí? Es decir, que son aquellas que la ordenan o que la perfeccionan. Mi libertad es un atributo del que yo puedo, como ser humano, gozar siempre y cuando esté ordenado hacia Dios, ¿no es cierto? Y a que pueda perfeccionar mi naturaleza. Y básicamente el socialismo también por la misma cuestión de que al centrarse en el hombre, entendido dentro de un engranaje social, ¿sí? Como una parte de ese todo social, no tiene en cuenta las características, ¿sí? Propias de la autenticidad del hombre, ¿no? Y entonces en este sentido empieza a tener una visión del hombre un tanto impersonal, podríamos decir. Más allá de todo, sabemos que tanto el liberalismo como el socialismo conllevan a una negación de todo sentido de la trascendencia o de la divinidad y que en definitiva van también contra la Iglesia, ¿no? Y contra Dios. Bueno, un poquito para comenzar con el primero de los capítulos, yo les había dejado alguna guía de preguntas. Básicamente, ¿qué es lo que yo quería? Un poco que ustedes contextualizaran ambas doctrinas, ¿sí? O ambas ideologías. Como habrán visto, en el libro del orden natural de Sacheri, el liberalismo comienza a tomar mayor énfasis, ¿sí? O mayor esplendor por allá por el año 1789, ¿no? Con los ideales que proclamaba la Revolución Francesa. Piensen ustedes todo esto de la libertad, la igualdad y la fraternidad, y que como tal comienza a propagarse por todo lo que es Europa. En esto toma su difusión el ejército napoleónico y después todo aquello, ¿sí? Que empieza a tomar ese impulso en aquel territorio, llega de alguna manera, aunque más desmembrado, podríamos decir, a todo lo que son los países de habla hispana, ¿sí? Hispanoamérica. Entre los antecedentes o las fuentes doctrinales del liberalismo, el autor menciona 4. Y un poco ustedes relacionenlo con lo que ya habíamos estado trabajando sobre las fuentes doctrinales o las raíces doctrinales de la ideología. Ahí les mencionaba un poco yo el tema del nominalismo. El nominalismo, en definitiva, ¿en qué se centra? En ponerle el nombre, justamente como la palabra lo indica, a las cosas, ¿sí? Pero llegan a ser una interpretación de que el nombre es lo que constituye la esencia de las cosas y entonces las esencias universales, podríamos decir, pierden sentido, quedan obsoletas. Ese es el gran error que conlleva la primera doctrina, así como rápidamente expresada. La segunda fuente doctrinal podríamos decir que es el racionalismo, y ustedes asocienlo con esto que habíamos visto de el gnosticismo, ¿sí? Que en definitiva lo que hace es poner en el centro de la escena, digamos, el poder de conocimiento que el hombre tiene sobre la realidad. Entonces es la razón humana la que construye el ser de las cosas desde esta teoría. Eso es lo que estaría desfasado. El iluminismo, ¿sí? Como una versión un poco derivada de esto, del énfasis en la razón, pero sobre todo por reconocer, ¿sí? O que da lugar al libre pensamiento y a la concepción del hombre como un ser absolutamente autónomo. Y sobre todo autónomo en los aspectos morales. Es decir, para poder decir esto es bueno o esto es malo, el hombre es quien dispone esto, ¿no? Piensen en cuántos ejemplos derivados de esta mala interpretación en nuestra sociedad actualmente vemos.
Y por último, el calvinismo, sobre todo en lo que se centra en el espíritu, bueno, el calvinismo como doctrina derivada, ¿no?, del protestantismo, que pone sobre todo el énfasis en el espíritu de acumulación de riqueza.